Como lo reconoció el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, la grave crisis financiera observada en este país y el mundo ha golpeado los cimientos y estructuras del edificio teórico de la economía ortodoxa. La economía convencional, utilizando las cándidas palabras del viejo zorro de la Fed, se encuentra en un estado de conmoción e incredulidad ante la crisis que recorre el globo y cuyo inicio no pudo ocultarse más desde principios del año pasado. La validez de las construcciones hipotéticas del neoclasicismo, en cada una de sus diferentes denominaciones, ha sido herida de gravedad por la realidad actual de las economías del hemisferio norte. En países avanzados y retrasados, los economistas ortodoxos, llámense monetaristas, partidarios de la economía del lado de la oferta, o cultores de la nueva economía clásica, han visto sus aparatos teóricos ser violentamente asaltados por la intransigente realidad. Las principales muestras del desmoronamiento de los dogmas canónicos de la ortodoxia se encuentran en la crisis del año 2008, en la que se produjeron las quiebras de importantes bancos de inversión, su reapertura como bancos comerciales, el sabotaje de instituciones financieras a través de su nacionalización por el Estado norteamericano, la caída de esos grandes casinos internetizados de apuesta especulativa conocidos como bolsa de valores, la recesión productiva y el creciente desempleo. Sin duda, los más afectados por esta crisis de credibilidad han sido los fieles seguidores de la nueva economía clásica, escuela que ha visto inutilizada la validez de sus tres elementos teóricos centrales. Me refiero a las hipótesis de las expectativas racionales, los mercados eficientes y la inefectividad de la política económica. El primero de los supuestos neoclásicos cuya falsedad fue demostrada por la crisis fue la pretensión de suponer que todos los agentes son racionales en el sentido de contar con un adecuado conocimiento del funcionamiento de la economía basado en el acceso a toda la información disponible y relevante del mercado en consideración. Basándose en esta premisa, la nueva economía clásica dedujo la hipótesis de las expectativas racionales, según la cual los agentes económicos formarían sus expectativas de manera racional y se desenvolverían en el mercado, asumiendo que los demás participantes también formarían sus expectativas racionalmente. Si bien pueden cometer errores al pronosticar el desenvolvimiento de los mercados, debido a sucesos aleatorios, no sistemáticos y por tanto impredecibles, en promedio las expectativas de los agentes económicos deberían ser correctas. Al respecto, permítaseme proponer un ejemplo. Pensemos en nuestros viajes diarios al trabajo manejando nuestros autos. Asumamos que actuamos guiados por nuestro interés personal. Somos racionales y por ello manejamos a la defensiva. Supongamos que los demás choferes también buscan su interés personal, son racionales y manejan a la defensiva. Supongamos además que todos los conductores formamos nuestras expectativas de manera racional y por lo tanto supongamos que todos nosotros obedeceremos las señales de los semáforos. Con esta estructura de razonamiento es seguro que el tránsito alcanzará hipotéticamente el perfecto equilibrio desde el punto de vista de la seguridad de los peatones, choferes y ocupantes de los vehículos. La única manera en que se producirían desviaciones del equilibrio en el tránsito sería, por ejemplo, si los semáforos no funcionaran como resultado de un colapso ajeno al sistema, por ejemplo, por falta de energía eléctrica. Basados en la anterior reflexión, decidimos manejar a la defensiva, confiando que los demás choferes harían lo mismo. Sin embargo, súbitamente somos colisionados por un vehículo de pasajeros que no obedeció la señal de un semáforo y decidió pasar la luz roja, impactando a nuestro automóvil justo en la puerta del conductor. En la ambulancia, camino al hospital y seriamente heridos, reflexionamos acerca de cómo pudo suceder el accidente. Si todos los conductores, nosotros y el del otro vehículo, buscamos nuestro interés personal, somos racionales y formamos nuestras expectativas de manera racional. ¿O será tal vez que el entendimiento de lo que es nuestro interés personal no sea homogéneo? El segundo supuesto neoclásico rechazado por la realidad es el de los mercados eficientes. Esta hipótesis enuncia que en ausencia de choques exógenos y por lo tanto impredecibles,
o fallas del mercado comprobadas con la necesaria evidencia empírica, todos los mercados funcionan y alcanzan el equilibrio en forma eficiente, y por lo tanto los precios formados en ellos reflejan los fundamentos económicos en una manera adecuada. La hipótesis de los mercados eficientes sostiene que los precios de los activos transados en mercados en los que se observa una elevada eficiencia en la determinación de los precios, como los precios de las acciones en los mercados de valores, expresan toda la información disponible, en especial la vinculada con las utilidades futuras de las empresas. Por ello es imposible predecir si es que algunos de estos activos proporcionarán mejores rendimientos que otros. Apoyados en las anteriores hipótesis, los bancos e instituciones financieras operando con expectativas racionales asumieron que el boom económico en Estados Unidos y en la mayoría de países capitalistas continuaría indefinidamente y que, como consecuencia, la demanda por nuevas casas habitación seguiría similar tendencia. En mercados eficientes, ello traería consigo el continuo crecimiento de los precios de las nuevas construcciones habitacionales, o al menos la mantención de los niveles alcanzados previamente. Los bancos e instituciones prestamistas reforzaron esta impresión optimista al consultar el índice mensual compuesto Standard & Poor's Case-Shiller de las 10 ciudades representativas del mercado estadounidense de casas habitación. Leyendo el índice mensual desde junio del año 95, fecha en la que ascendió a 76 puntos, e inclusive hasta abril del año 2006, cuando el índice llegó a 226 puntos, los prestamistas observaron que mes a mes los precios de las casas no hacían sino subir sin retroceso alguno. Dedujeron que tenían por delante un excelente panorama de negocios. Operando bajo los supuestos de expectativas racionales y mercados eficientes, los bancos razonaron que probabilísticamente era casi imposible que los precios de las casas pudieran caer, inclusive en el largo plazo. Dadas estas condiciones, la búsqueda de la maximización de sus utilidades los obligaría, como instituciones prestamistas, a financiar todo tipo de hipotecas para la compra de casas habitación, usando para ello su propio capital o apelando al apalancamiento financiero. En caso que en el transcurso del tiempo hubiera clientes que no pudieran atender el servicio de la hipoteca y por lo tanto sus instrumentos tuvieran que ser ejecutados, eso no constituiría un problema. Siempre existirían nuevos prestatarios que tomarían el lugar de los morosos, y como se asume que los precios de las casas no caerían, se concluye que no se afectaría la posición financiera de las entidades prestamistas. Fue así como la propia dinámica del sistema financiero estadounidense, operando con expectativas racionales y con mercados eficientes, generó la situación de crisis que afloró con toda su fuerza hace algo más de un año. Las cerradas hipótesis de la economía neoclásica proporcionaron a bancos e instituciones financieras un falso sentimiento de seguridad y certeza que los llevó a aprobar préstamos hipotecarios por billones de dólares, que a la postre no podrían ser recuperados, convirtiéndose en los llamados activos tóxicos adquiridos por el gobierno estadounidense para evitar la quiebra de las instituciones prestamistas. Por supuesto, el salvataje constituyó una abierta intervención del gobierno en la economía, que violó las reglas de funcionamiento del mercado y las prescripciones ortodoxas de política. Extrañamente, en esta oportunidad, los economistas neoclásicos no se sintieron incómodos por la intromisión estatal en la actividad financiera. La crisis también permitió detectar una seria falla adicional del modelo neoclásico. Se trata de los elevados costos que está pagando la economía de los Estados Unidos y el mundo por la oposición de la ortodoxia a la regulación estatal de los mercados. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, hasta la fecha, dicho costo asciende a 4 trillones de dólares en pérdidas. Como es conocido, la teoría convencional solo acepta la intervención del gobierno y a regañadientes en casos de fallas del mercado, como la existencia de externalidades o la falta de suficiente competencia. Para los neoclásicos no tiene sentido regular los mercados cuando estos son eficientes y cuando en ellos operan agentes económicos que actúan guiados por su propio interés y forman sus expectativas de manera racional. Como lo explicó Greenspan en el vídeo, la teoría neoclásica entiende
que los responsables de aprobar los préstamos hipotecarios en las instituciones prestamistas tienen plena conciencia de lo que constituye el interés propio de los bancos. Por lo tanto, no hay necesidad de regular o supervisar las operaciones de mercado en las cuales se encuentran involucrados. Acogiéndose a la justificación de la pasividad reguladora que se desprende del modelo ortodoxo, Greenspan se negó a utilizar las facultades de regulación de la Reserva Federal para poner orden en las actividades especulativas de los bancos y para detectar y sancionar los comportamientos fraudulentos de las instituciones prestamistas. Permitió así, por ejemplo, la proliferación de préstamos rapiña, llamados en inglés predatory lending, diseñados para obtener el máximo provecho de prestatarios de escasa solvencia y de escaso conocimiento de la información relevante del mercado. Los siguientes son 5 ejemplos de estas prácticas que algunos, utilizando un lenguaje más directo, calificarían como estafa. En primer lugar, la concesión de préstamos a elevadas tasas de interés y condicionados a la contratación por el prestatario de seguros innecesarios, como el Credit Life Insurance, al pago de comisiones adicionales, points, y al desembolso de elevadas multas si se deseara cancelar el principal por adelantado. Este último requerimiento era incorporado con la finalidad de mantener al prestatario encadenado de manera indefinida a un préstamo visiblemente oneroso. En segundo lugar, la concesión de préstamos provocadores, llamados en inglés teaser loans, en los que el prestatario desembolsaba un pago inicial nominal y adquiría un préstamo a muy reducida tasa de interés inicial, que sería reajustada a una tasa sustancialmente mayor 3 años después. Los bancos explicaban a los prestatarios que no deberían preocuparse por dicho incremento, debido a que antes que éste se produjera, podrían refinanciar la propiedad mediante un préstamo estándar a tasa de interés fija. Cuando se acercaba la fecha de reajuste de la tasa de interés del préstamo y el prestatario intentaba refinanciar, se encontraba que no llenaba los requisitos de solvencia exigidos para la nueva operación de préstamo. En tercer lugar, la concesión de préstamos mentirosos, también llamados liar loans, en los cuales el prestatario presentaba escasa o ninguna documentación probatoria de sus ingresos, con el pretexto que dichas rentas provenían de negocios personales o de propinas, o que no podía ubicar sus declaraciones de impuesto a la renta. En cuarto lugar, la concesión de préstamos hipotecarios en los que el prestatario solo pagaba los intereses y no el principal, lo que conllevaba a que no acumulara en su favor el plusvalor que pudiera haber generado la propiedad. Finalmente, la concesión de préstamos hipotecarios incluyendo elevados balloon payments que obligaban a los prestamistas a endeudarse adicionalmente pocos años después de la operación inicial de préstamo. Las anteriores fueron algunas de las modalidades de hipoteca rapiña puestas en práctica por instituciones prestamistas que supuestamente conocían cuál era su propio interés y formaban expectativas de manera racional. Cuando la morosidad finalmente se manifestó, al no poder el prestatario atender el servicio de la hipoteca, el fenómeno fue tan generalizado que contribuyó a desencadenar la crisis de las instituciones financieras norteamericanas. Probablemente George Soros ha sido quien ha expresado más sucintamente el estado del modelo neoteórico que guía hasta el día de hoy las finanzas especulativas de Estados Unidos y también la política económica peruana. Hace solo un año, el exitoso financista del Soros Fund Management escribió con respecto a la hipótesis de los mercados eficientes lo siguiente: la interpretación predominante de los mercados financieros, que es la hipótesis de los mercados eficientes, ha sido totalmente desacreditada y para bien por el crash del año 2008. Este demuestra la falsedad de la afirmación que los mercados financieros tienden hacia el equilibrio y que las desviaciones son causadas por choques externos. En cuanto a la hipótesis de las expectativas racionales, Soros afirmó abiertamente: sostengo que la teoría de las expectativas racionales malinterpreta cómo operan los mercados financieros. Si bien la teoría de las expectativas racionales no es tomada seriamente en cuenta fuera de los círculos académicos, la idea que los mercados financieros se autoajustan y tienden hacia el equilibrio
continúa siendo el paradigma predominante sobre el que se basan los diversos instrumentos sintéticos y modelos de valoración que han llegado a asumir un rol dominante en los mercados financieros. Sostengo que el paradigma predominante es falso y necesita urgentemente ser reemplazado. Tal la opinión de George Soros. Las principales conjeturas teóricas de la nueva economía clásica se han visto, pues, comprometidas por la realidad. La crisis global del siglo XXI ha demostrado cuán endebles eran los fundamentos de racionalidad y organización económica en los que basaban sus teorías y cuán erradas eran sus propuestas de política.